Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Son exactamente las 8 en punto de la tarde y yo estoy abriendo aquí puntualmente la verja de madera de mi jardín. Se escucha en el sector precordillerano donde estoy el sonido probablemente de los pájaros, de las bandurrias, de los quiltehue, porque parecen pájaros exiliados en esta capital, desertificada a pesar de las lluvias muy escasas, hay que decirlo. También anda por ahí el chucao, mi fiel pájaro, dando vueltas en mi biblioteca. Y hoy día nos toca ir a la escuela. Y voy caminando justamente desde mi jardín, cruzo hacia el patio de la escuela donde se empieza a escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas. Todos los lunes converso con profesores de Chile, directores de escuela, educadores que están innovando, que están creando una educación nueva, una educación probablemente mejor para nuestros niños. Y siempre que cruzo y llego al patio de la escuela, tengo la impresión que me encuentro con ella. Cierro los ojos y la veo. Ahí está Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. La voz imperativa de Gabriela Mistral que nos dice: el niño es ahora, no se le puede responder mañana. Es la urgencia apasionante, pero también dramática, de la educación. Y voy a leer una reflexión cortita, como lo hago siempre cuando conversamos de educación aquí en Desde el Jardín, un texto sobre el tema de la pasión de leer, que es tan frecuente en varios escritos de Gabriela Mistral. Ella siempre reflexionó sobre la oralidad, sobre el libro, sobre la escritura, sobre la hora del cuento. Y aquí habla, en un acápite dentro del artículo Pasión de leer, llamado Paciencias, un precioso título, habla, de la paciencia y del tiempo que significa transmitir el amor a la lectura. Dice: por estos caminos de niñerías se puede llevar a cualquiera la pasión de leer, hasta el lerdo y sordo, y sin más que alimentar esta avidez niña. Lo único que importa es cuidar los comienzos, el no hastiar al recién llegado, el no producirle el bostezo o el no desalentarle por la pieza ardua. Ciencia de editor o de bibliotecario o de maestro, astucia de la buena, manejo de persona difícil, habilidad de entrenador. En su peculiar estilo, en su prosa tan propia, la de Gabriela Mistral. Fíjese que habla de la avidez niña en relación a las ansias de leer. Es muy bonita esa definición. Y el cuidado, lo importante que son los comienzos en la lectura. No cualquier lectura metida de cualquier manera, a presión, adelantándose probablemente al tiempo en que el libro debe ser leído. No hastiar. Cuidado con el hastío. Hay que recordar lo que dijera el poeta Gonzalo Rojas, por lo demás gran mistraliano. Lo único irremediable, dijo él, es el hastío. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no producirle el bostezo, no desalentarle por la pieza ardua. Justamente de eso vamos a hablar ahora con una profesora de castellano, le digo yo, pero es profesora de lengua y comunicación. Como yo soy profesor de castellano, la antigua, le digo profesor de castellano a mi colega. Está sentada aquí en el patio de la escuela y es Claudia Fuensalida, profesora de castellano de Lusach. Ha trabajado la lectura en voz alta, un tema que hemos tomado muchas veces en este programa. Tiene una interesante experiencia con
un juego que ella inventó del Camino del Héroe, ya va a hablar de ello. Ella hace clases o ha hecho clases a alumnos de octavo, tercero y cuarto medio del Colegio San Andrés de Maipú, donde se desempeña actualmente. Trabajó en los Sagrados Corazones de Viña y Valparaíso. Claudia, qué gusto de encontrarme contigo aquí en el patio de la escuela. Hola Cristian, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Hablar de pedagogía es lo que más me apasiona, así que feliz. Muchas gracias. Claudia, tú eres muy joven y uno se emociona cuando encuentra colegas jóvenes, o sea, colegas que contra viento y marea, yo también lo hice en mi tiempo, apostaron por estudiar pedagogía. Yo me acuerdo que a mí me decían mis compañeros que es una carrera para mujeres y vas a ser un pobretón, ¿eh? Cuando grande. Bueno, ¿cómo te llegó la vocación pedagógica? ¿Cómo fuiste flechada por la educación, Claudia? Es que nunca lo dudé, la verdad. Desde, no sé, recuerdo que tenía 3, 4 años, no sé a qué edad se empieza ya a preguntar como qué es lo que quieres ser cuando grande. Y mi respuesta en realidad nunca fue otra que ser profesora. Yo me acuerdo que jugaba incluso con mis muñecas, ahí les ponía, era media conductista en aquel tiempo, les ponía carita feliz o carita triste, según cómo se portaban. ¿Ya? Entonces la verdad es que no recuerdo haber querido estudiar otra cosa. Sí, obviamente me costó, porque hay muchos prejuicios sobre nuestra profesión, pero bueno, estamos aquí y la verdad es que no tengo dudas de mi decisión. Oye, Claudia, y entiendo, me lo contó un pajarito, debería decir, me lo contó Machucao, de que por algún lado te llegó por la sangre, por unas parientas, unas hermanas de tu abuelo que eran profesoras normalistas, de la gran tradición de las normalistas que hemos hablado otras veces aquí en el programa. Cuéntame un poco de eso. Sí, por parte de mi abuelito, sus hermanas, era una familia con muchos hermanos, y ellas, todas las mujeres de la familia eran normalistas. Yo me enteré de esto mucho después, ahí es cuando uno dice, la sangre, hay algo en la sangre, ¿cierto?, que te tira y te tira. Hay un poema de Benedetti que es maravilloso, que habla sobre eso. Y yo creo que por ahí también va, es una herencia que viene ahí intrínseca. Tengo una tía también que es profesora de matemática de la misma universidad, también por ahí tiene una gran influencia sobre mí, así que por ese lado yo creo que estaba ahí. Venía en mi memoria. Claro, tú has hecho un trabajo de mediación, mucho se habla técnicamente de la mediación de la lectura. Primero que me explique qué es la mediación a quienes nos están escuchando y probablemente no saben. Sí, yo creo que hoy día no hoy día, yo creo que siempre motivar a no solamente a los niños, sino que a los jóvenes a la lectura, a leer, es una invitación un poco difícil. Como que no podemos llegar y decir, tome, aquí está, léalo. Sobre todo, ¿cierto?, cuando en nuestra asignatura se pretende leer y comprender textos tan antiguos, ¿cierto?, de hace siglos atrás. La mediación trata sobre eso, sobre comprender que no basta, ¿cierto?, con entregar el libro y decir lea. Hay que encantar, hay que maravillar. Y eso requiere de buscar ciertas estrategias que tienen que ver con entender el mundo desde la mirada también de ellos. Yo creo que uno no puede, ¿cierto?, pararse, ¿cierto?, sobre sí mismo para decir, lea esto. Uno tiene que mirar a través de los ojos de los estudiantes, de sus intereses, para saber cómo, ¿cierto?, hacemos que un texto que fue escrito hace mucho tiempo atrás le puedan encontrar sentido y gusto. Porque ahí viene, ¿cierto?, si no, lo del hastío. Y después existe todo el rechazo también a la lectura, a los clásicos. Los estudiantes tienen mucho rechazo a los clásicos, que es lo que compone la mayoría del programa ministerial. Entonces ahí está el desafío, el gran desafío. Hay un tema muy interesante, Claudia, en lo que tú estás planteando. A ver, por un lado, ¿existe un miedo a enseñar los clásicos o hay una mirada que dice, no enseñemos los clásicos porque estamos perdidos, los jóvenes se van a aburrir con ellos? Y la otra mirada es decir, los clásicos son lo único que hay que leer. A ver, ¿cómo te mueves tú entre esas dos posturas, por decirlo así? Es un debate bien interesante. De hecho lo dimos este año también y lo trae como contenido el programa de taller de literatura de tercero y cuarto medio, en donde está este debate, se abre el debate de los clásicos y los bestsellers.
Y es maravilloso porque, claro, los profes tenemos un poco, cierta la defensa hacia los clásicos, los estudiantes como que no les gusta y está siempre el cuestionamiento de por qué no nos hacen leer cosas que a nosotros nos gustan, literatura más reciente, y de pronto, claro, como uno tiende como a ser un poco más prejuicioso con el bestseller. Y no, uno tiene que generar ahí la intriga, ¿por qué a los estudiantes, por qué a los chicos, a los jóvenes les interesa tanto esa lectura en contraste de la literatura más clásica? Entonces yo creo que también es importante generar esa apertura de abrirse a los gustos de los chicos. Y ahí entonces yo creo que es importante, como mediador, como mediadora, darle espacio a sus textos. Leámoslos en clases, participemos, comparto mis textos, yo hoy día traje esto, ¿qué traes tú? Abríamos la clase, así igual como la abriste tú hoy día, con lecturas que ellos traen, con propuestas, y cuando tú les das protagonismo e importancia a sus gustos, a lo que ellos están leyendo, wow, tienen también otra disposición a escucharte y a recibir tus propios textos, tus propuestas. Y eso es maravilloso, porque los jóvenes no es que no lean, los jóvenes leen. Lo que pasa es que la imposición de pronto es como lo que ahí genera el rechazo y ahí es donde surge el problema. Terminan leyendo de pronto el resumen, qué sé yo, viendo la película. Claudia, tú dijiste ahí, los jóvenes leen. A ver, ¿cuál es tu mirada de los jóvenes de las nuevas generaciones, los millennials, los post-millennials de ahora, que son tus alumnos? ¿Siguen habiendo lectores o son ya una minoría, prácticamente casi una especie de minoría de secta secreta, escondida, así como en la novela Fahrenheit, los lectores de hoy? Lo que pasa es que los chicos leen de una forma diferente, los jóvenes leen de una forma diferente. Primero, leen en un formato diferente. Ellos leen en su celular, por ejemplo. Entonces, claro, es difícil hoy día verlos leyendo a lo mejor con el libro. Además que, porque estamos con cosas, el acceso al libro también es carísimo para una familia. Entonces, ellos leen mucho desde su celular y el formato también que es bien agradable para ellos es el cómic, el manga, que son textos que de pronto, claro, tienen ahí alguna discusión más en la academia sobre si es literatura o no es literatura. ¿Tú lo consideras literatura? Yo lo considero literatura, sí. Sí, porque porque la imagen también tiene una lectura y es maravilloso. Que los jóvenes lean de esta manera, que se acerquen, que podamos también acercar textos, novelas clásicas de esta manera también, yo creo que es una jugada importante. Por ejemplo, este mes estamos leyendo en 1984, venían un poco también los de cuarto medio como hastiados, leímos Madame Bovary, por ahí también como que no les gustó mucho, porque les gustó la historia, pero lo encontraron muy complejo en su vocabulario, entonces eso ellos diagnosticaron que era lo que interrumpía su lectura y la comprensión y el encanto con la historia, porque les encantó en sí la trama, pero se les hizo complejo y algunos terminaron de leer a la mitad, porque ya el lenguaje se les hacía muy difícil, la traducción quizás no era la propia. Eso te iba a decir, perdona, ahí te iba a decir que importante es la traducción, o sea, sí. A ver, yo leo francés de Madame Bovary y he visto traducciones que son espantosas, así como hay escritores norteamericanos que no me han gustado, y que luego descubro que, hablando con alguien que sabe, me dice, pero si esta traducción es horrorosa, entonces es la terrible. Traducción es un obstáculo, ¿no? Sí, pues el tema es que ¿cómo filtramos eso? Si al final los chicos toman lo que está en la librería, lo que está en la biblioteca del colegio, lo que encontramos por ahí, a lo que pueden acceder. Entonces, claro, es complejo. Y bueno, leímos la novela, estamos leyendo ahora la novela gráfica de 1984, que es acompañada de dibujos, de los textos un poquito más breves, se les hace más rápido, que eso yo creo que también son otros desafíos que no podemos descontextualizar, y sobre todo si estamos iniciando a nuevos lectores, aunque sean grandes, eso es importante entender, que aunque ellos sean grandes, niños ya de 16, 17, incluso 18 años, podemos formar todavía lectores, podemos todavía encantarlos, no hace falta que sean chicos. Oye, no nos tenemos que dar por vencidos. Oye, Claudia, estoy hablando con Claudia Fuenzalía, profesora de castellano de la USACH, profesora de lengua y comunicación, actualmente se desempeña como profesora en el Colegio San Andrés de Maipú. Claudia, algunos podrían decir, a ver, hacerles leer la novela gráfica de 1984 es una vía facilista, que habría que hacerles leer primero 1984 y después la novela gráfica. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo al revés. ¿Ya? Yo creo que no, yo creo que el camino es al revés.
O sea, nosotros, por ejemplo, en octavo alguna vez me pasó para leer la Odisea, entrar al texto de la Odisea, leímos Percy Jackson, que es un texto actual, que es mucho más fácil, conocido, o sea, los chicos lo conocían. Percy Jackson, oh sí, profe, yo lo leí en el verano, vi la película, mis papás me llevaron al cine a ver la película. Entonces, oye, ya, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Ya, entonces, y ahí vamos alternando también con el texto, pero lo importante es el primer enganche, ¿no? De cómo hacemos primero que los chiquillos tomen el libro. Entonces, Oye, yo creo que el camino es al revés. Oye, Claudia, también un pajarito me contó, o sea, mi chucá me cuenta muchas cosas, mi pájaro informante, me dijo que esta es una certeza que tú tienes, que uno puede partir con el cómic y llegar a la Divina Comedia. A ver, ¿cómo se hace eso? Y si lo has hecho alguna vez. Hablaste de la Odisea, que es un clásico, pero no sé si... Sí, lo que pasa es que, bueno, yo hice un diplomado hace algún tiempito atrás de habilidades para gamificar el aula. Tiene que ver con diseñar algunas estrategias del juego para aplicar en la sala de clase. Igual ha sido un poco complejo por el tema de la pandemia implementar algunas de esas cositas, pero hay hartos proyectos ahí de por medio. Y, bueno, uno de mis caballitos ahí de batalla fue específicamente para trabajar la epopeya en octavo. Entonces, por ahí salió el diseño de un juego que es un juego informal, todavía no está publicado ni nada, que trata 3 textos clásicos, entre estos el Miocid, Campeador, el Cantar de Roldán y Beowulf. Me quedó ahí pendiente la Araucana. La idea era incorporar esas 4 obras como parte de la epopeya, que es un tipo de texto bien complejo a incorporar porque estamos hablando de poesía épica. O sea, hay versos entre medio, hay metáfora, con una historia que puede ser atractiva por lo heroica, pero el lenguaje es muy complejo, los nombres son muy complejos. Entonces, desde ahí parte esta idea de diseñar, parte como la problemática en el fondo primero, de decir, pucha, los chicos, esto no les gusta, se les hace complejo entender, pero es interesante y es importante. Y también son textos que nacen de la oralidad, ojo con eso, son textos que nacen de la oralidad. Entonces, ¿por qué fueron relevantes? Yo creo que es importante también para nuestra historia. Entonces, nace aquí la idea de este juego, que es un juego de cartas, un juego de tablero, donde los chicos tienen, además que leer, tienen que enunciar su carta, y la carta va relatando también el hecho. Lo que pasa es que después hay que unir la historia, hay que unir como el relato como tal, y eso genera ir compartiendo, ¿cierto? Y ellos mismos van dilucidando cuáles son los elementos en comunes que tienen al final estas epopeyas. Oye, Claudia, y de ahí ya podemos pasar directamente al texto. Oye, qué fascinante, qué hermoso este juego. Y si algún profesor que nos esté escuchando diga, uy, yo quiero aplicar esa metodología, ¿dónde va a encontrar tu juego? No, me tendría que escribir. Te tendría que escribir directamente. Ahora, sí. Qué interesante, estos 2 textos están aparentemente alejados. El Cantar de Roland ya nadie lo lee prácticamente. Pero salen los textos, claro, los textos de estudio. Y que tú lo presentes en clase y lo hagas vivir de nuevo, me parece tremenda. El poema del Miocid, ahí tengo una pregunta. Yo soy fanático del poema del Miocid y recuerdo que un profesor me recitaba el Miocid en castellano antiguo, que no recuerdo si exactamente es así, pero me acuerdo que era algo así como de los osollos fuertemente lorando. Entonces, es un castellano que tornaba la cabeza y estaba los catando, que cuando uno lo escuchaba, decía, wow, ¿qué idioma es este, no? O sea, eso ya daba para una conversación. ¿Cómo haces tú para volver también al original, digamos, que no se pierda la musicalidad y la sonoridad del poema original? Bueno, mira, pasar por el juego, hay un rap del Miocid, te cuento. Mira, un rap del Miocid, qué bueno. Rap del Miocid. No te puedo creer. Primero, en YouTube tú pones rap del Miocid y va a aparecer. Y es maravilloso porque después los chiquillos andan coreando. Y tú entras a la clase siguiente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con el coro del rap. Entonces yo creo que lo primero es entender la historia, ¿cierto? El relato. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo desterraron? ¿Cuándo vuelve? ¿Qué sucede? Yo creo que lo importante ahí es como encantar un poco a los chicos con el personaje. O sea, para mí el Miocid es mi héroe de la vida, o sea, es mi Leonardo DiCaprio. De hecho, ellos me molestan, porque está enamorada del Miocid. Y entonces yo creo que uno con eso las empieza a enganchar. Y después, efectivamente, sí, extraigo algunos fragmentos importantes ya de la obra como tal, en castellano antiguo, y vamos ahí
verso por verso, ¿cierto? Descifrando, haciéndolos leer a ellos, compartiendo, ¿cierto?, esta lectura. Yo hablaba del concepto de la lectura orquestada, ¿cierto? Que es cuando uno, es un concepto que propone también en los programas, no es mío, no lo inventé yo, es un concepto bien bonito porque, claro, uno se siente así como director de orquesta, ¿no? Entiendes quiénes tienen a lo mejor más habilidades lectoras, también sabes, ¿cierto?, quiénes las tienen que reforzar, entonces ahí uno va alternando, leen en voz alta, los hago atreverse, porque claro, efectivamente hay muchas posibilidades de equivocarse, de pronunciar a lo mejor mal, porque es castellano antiguo, y vamos verso a verso descifrando, ¿no? Así como ya esta estrofa que quiso decir, y ahí ellos van viendo que esto va calzando con su historia, que ya la conoce. Qué privilegio, qué suerte de tu alumno tenerte una profesora con este entusiasmo, con esta pasión, con este amor por los clásicos, pero tan actualizada. Vamos a escuchar, ya lo encontré, un fragmento del rap del Mío Cid en directo, son las 8:20, estamos en Desde el Jardín, con Claudia Fuensalida, una profesora mediadora de lectura, que de alguna manera intenta acercar con pasión la literatura a las nuevas generaciones. Escuchemos un pedacito corto. Queridos oyentes, os quiero deleitar con un poema épico, especial e histórico, el poema del Mío Cid. Aquel caballero desterrado por su propio rey, aquel caballero. Qué buen vasallo si hubiese tenido buen señor. Sí, Rodrigo Díaz, o Mío Cid el campeador, salvador de Sevilla contra Almudafar el traidor. Siendo solo un infanzón las envidias despertó, y así lo desterró el rey Alfonso su señor. Alejólo de sus hijas doña Elvira y doña Sol, dejó sola a su mujer doña Jimena y se marchó. Pero sus mesnadas sin duda le acompañaban, siguiéronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor, y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! Fascinante. Se lo voy a poner a mis hijos de todas maneras con los que hemos hablado del Mío Cid, pero Claudia, esto es un regalo que nos ha hecho realmente. Lo que menos habría pensado que había un rap sobre el Mío Cid, una manera hermosa de acercar la épica a nuestros alumnos. Esto muestra que es posible enseñar la literatura, que es posible producir estos vínculos y que al contrario, el hecho de que hayan distintos formatos visuales, novela gráfica, rap, poesía, conversan entre sí los géneros y los tiempos, ¿no, Claudia? Absolutamente. Yo creo que hay que atreverse y también revisar las propias prácticas. Una vez igual se equivoca, como crees que les va a encantar o resulta con un curso, con el otro no. Ahí depende mucho de la circunstancia y bueno, probaste y vamos con otra cosa, pero hay que estar buscando, hay que estar pensando en qué funciona y qué no. Claudia, Gabriela Mistral decía, alertaba sobre el peligro del hastío y de no adelantar de repente una lectura. A ver, ¿cómo se juega, cómo se va descubriendo? ¿Cuáles son los tiempos de la lectura con las edades? A veces los programas lanzan contenidos que tal vez no correspondan a las edades o han sido estudiados en teoría, en abstracto, pero no en la realidad. ¿Cuál es la reflexión que tú haces sobre eso? Mira, me hace mucho sentido lo que me estás preguntando. Hace poquito, para el mismo taller de literatura de tercero y cuarto medio, estuvimos leyendo un texto donde la autora, no recuerdo el nombre, Leila, no recuerdo el apellido, ella decía que en su casa había una variedad de textos, bestsellers, clásicos, etcétera, a los que ella podía acceder. Y veía a sus papás también leyendo una que otra cosa, hasta Harry Potter daba lo mismo. Entonces, esas posibilidades de lectura, de apertura, de no encasillar de pronto esto es lo que lees ahora o esto es lo que lees después, le permitió a ella acceder incluso a textos a cierta edad y comprenderlos, o tal vez incluso tener la madurez también de dejarlos ahí quietitos y esperar unos años más y retomarlos. Y eso yo creo que a mí me dejó, y a los chiquillos también lo reflexionamos, un mensaje bien importante, y es que pasa, ¿cierto?, que no tiene que ver solamente con una clasificación de la edad, tiene que ver con una experiencia personal de lo que está cada uno, cada una.
no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con El perfume. Fue un libro que no me gustó, lo leí a los 15, creo, años, y no lo leí. Me tenía prueba y no lo leí para el colegio. Me tuve que salvar así como por aquí y por allá. Y después lo leí como a los 20 años y me encantó. Y estaba súper arrepentida de no haberlo leído en el momento que me lo dieron. Pero ahora digo, no estoy arrepentida porque en realidad ese libro necesitaba otra madurez, necesitaba otra experiencia. Y eso yo creo que me deja un mensaje bien interesante para mis alumnos, mis estudiantes, porque yo les digo, chicos, no porque un libro, un clásico sobre todo, no les guste ahora, no les haga sentido, no lo rechacen, guárdenlo, guarden ese título ahí, anotadito en alguna libreta, no sé, en su correo, qué sé yo, y denle una oportunidad años más tarde. No lo olviden, déjelo ahí y a lo mejor en algún momento le va a hacer todo el sentido del mundo. Fíjate, de lo que tú estás diciendo, Claudia, dos cosas. Primero, un recuerdo mío cuando yo era preadolescente, encontré un libro en el velador de mi padre que siempre leía novelas policiales, ¿eh? Pero de repente vi un libro que no era una novela policial y lo saqué por curiosidad y era Demian de Germán Hesse. Y ese libro cayó justo en el momento preciso que tenía que caer y bueno, me convertí en un voraz lector de Germán Hesse. Y me acaba de contar una amiga una experiencia que tuvo con un chico de ella al que le costaba ella meterle a la literatura, meterle los clásicos, a pesar de que ella es gran lectora de clásicos, y de repente me contó que la llama a su hijo, que se había ido al sur, hace unos días atrás, y le dice mamá, y ella le metió el libro Los hermanos Karamazov de Dostoyevski en la mochila. ¿Ya? Imagínate, wow. ¿Quién va? No, es un libro. La llamó y le dijo, mamá, el libro es increíble, me ha cambiado la vida, O sea, el libro era en ese momento, no era antes, ¿no? Sí. El tema de la oportunidad, el tema del tiempo, creo que ahí se mide. A ver, esa es una de las cualidades que tiene que tener el profesor, de ver la oportunidad y el momento, ¿no? Sí. De hecho, me pasó este año que leí un texto, en el verano, andaba ahí como investigando un poco de escritoras, y leí un cuento que se llama Desastres íntimos de Cristina Pérez Rossi. Sí, Cristina Pérez Rossi. Me encantó, sí. Me llegó en el alma ese cuento. Trata sobre el tema de la maternidad y de cómo se conjuga la maternidad con el tema laboral. Me venía así como en el momento mismo. Y quise leerlo con mis alumnos para el Día de la Mujer. Y no les pasó nada. Me equivoqué completamente con este texto, porque en realidad no los miré a ellos, fui yo la protagonista. Entonces ahí es donde esto es lo que tienes que revisar, como en realidad debí llevar un texto que fuera más cercano a ellos, ¿no? Que les llamara la atención a ellos. Y a lo mejor mi texto, este cuento, y eso, ella decía, este cuento no lo olviden, déjenlo para unos años más, y quizás ahí sí les va a hacer todo el sentido del mundo. Hay un tremendo tema, sé que la pregunta a lo mejor es difícil contestarla así tan rápido, pero ¿qué significa mirarlos a ellos? O sea, ¿qué significa esa mirada, profesor? ¿Cómo se consigue, cómo se trabaja esa mirada de poder mirar de verdad a ese otro que es el alumno de otra generación, otro mundo? ¿Cómo se trabaja? Mira, ¿cómo has trabajado tú eso? Mira, yo voy a darte un ejemplo más, como entiéndome un poquito, a edad más pequeña. Yo tengo una niña de 3 años, una hija. Y en esto de que uno lee sobre crianza y todo eso, había un consejo que me encantó mucho, que es que cuando yo le hablo, trato de agacharme y ponerme a la altura de ella, o de mirar muchas veces el mundo, ¿cierto?, en la posición de ella, de lo que ella conoce hasta ahora o que no. De repente nosotros los adultos como que tratamos de darle instrucciones de cosas que ni ella sabe el nombre. Y con los estudiantes me pasa lo mismo, como trato de hacer ese ejercicio de mirar desde dónde están situados, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, escucharlos por ahí también, tratar de pensar un poco cómo están viendo el mundo ellos, porque las experiencias son súper diferentes y probablemente me va a tocar hacer el mismo ejercicio siempre, porque las generaciones también van cambiando. Pero Claudia, eso me parece. Eso te iba a decir, las generaciones van cambiando, y esta generación de ahora, ¿cómo es? ¿Cómo la definirías tú? Se hacen a veces caricaturas, hay imágenes hechas, que también eso impide tal vez mirar realmente al otro. ¿Cómo caracterizarías tú a esta generación? Súper tecnológicos. Les gusta. Yo diría que esta generación les gusta, viven un poco más veloz. Por eso de repente como que hablando de literatura, la historia cuando es un poco lenta y monótona pierden la atención, entonces necesitan estar interactuando, haciendo algo, moviéndose, se paran mucho en la sala de clase, entonces ya uno no puede pretender tenerlos sentados, hay que hacer algo.
moverlos. Y eso, yo siento que por ahí va. Como... Oye, pero esta generación tan digital, lo digital, no quiero estigmatizar lo digital es una herramienta, pero claro, también puede ser una forma de alienación, hay que decirlo con claridad, y está pasando en los países asiáticos, que los niños se encierran en sus piezas, tienen un nombre, los kikimoki, no sé, son esos niños que no salen de su pieza, que están todo el día en el computador, pero acá uno debiera sacarlos a pasear, a lo mejor la clase hay que hacerla caminando, llevarlos a bosque, decir, apaguen el celular, vamos a caminar. ¿No crees tú que hay que sacar la escuela al aire libre? Absolutamente, claro. Ahora en tiempos de pandemia es un poquito complejo. Tenemos ahí un trabajo arduo para pensar como nuevas estrategias, pero claro, definitivamente hay que sacarlos. Hay también lugares que yo creo que son súper interesantes, bibliotecas incluso que ellos no conocen, como para también darse cuenta que hay espacios que están pensados para ellos desde el libro y que ellos no los conocen. Entonces, no es estar en un lugar encerrado, sacarlos para llevarlos a otro lugar encerrado, sino que todo lo contrario, como que también conozcan su ciudad, ¿no? Su lugar. Eso yo creo que también es una invitación interesante. La Biblioteca Santiago en ese sentido tiene espacios maravillosos para todas las edades, desde la guagua. Ahí está la guaguateca. La guaguateca. Entonces, la guaguateca. Pero, y por último, Claudia, yo sé que a ti te gusta mucho el libro Para nacer he nacido, Neruda, que lo leíste en un momento importante en tu vida. Y podríamos decir que el lector, qué bonito eso, para nacer he nacido, o sea, uno nace, pero va naciendo varias veces. ¿Puede nacer el lector a veces en un no lector, digamos, alguien que no era lector? ¿Tu experiencia, tienes confianza y fe en esa posibilidad? Absolutamente. Me han llegado mensajitos incluso de mis alumnos, pero es que en realidad la asignatura no me gustaba y no sé qué pasó, que ahora sí me dan ganas de leer. Absolutamente. Yo creo que en cualquier momento de la vida uno puede ser lector o lectora. Hay que atreverse, hay que buscar el tema, el formato también, no perder de vista eso, que es maravilloso, ¿cierto? El libro enoja, pero hoy día hay otras formas, ¿cierto?, de lectura y no hay que dejar de mirarlas. Sí, eso. Querida Claudia, te agradezco muchísimo haber paseado conmigo esta tarde por el patio de la escuela. Te felicito por tu entusiasmo, por tu dedicación, por tu pasión por lo que haces. Necesitamos muchos profesores así, profesoras, la hay muchos, que anónimamente hacen esta tarea maravillosa. Estimada colega, muchas gracias por haber estado conmigo. Claudia Fuensalida, profesora de castellano de Lusach, una misionera a la lectura en voz alta, creadora de un juego de los héroes, profesora del Colegio San Andrés de Maipú. Tengo que volver a mi jardín para cerrar la verja. Gracias, Cristian. A esta hora la cierro. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Gracias, Cristian. Gracias por dar este espacio a los profesores de Chile. Pero de todas maneras son mis colegas. ¿Cómo no les voy a dar un espacio? Y agradecer a Fundación Irarrázaval, que nos acompaña celebrando sus 100 años, celebrando a los profesores de Chile. También decir que Cámara Chilena de la Construcción, con sus seguros de vida, también hace posible la emisión de Desde el Jardín. Cierro la verja del jardín y como todos los días les digo, cuando son las 8:33, estoy un poco pasadito en la hora, les digo esta frase del Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín, no se olviden. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la noche en pauta.cl y también en Spotify. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.